Fortaleza fuerte es nuestro Dios, una buena defensa y arma. Él nos libra de toda adversidad que actualmente nos está acechando. El viejo enemigo maligno se está empeñando mucho. Gran poder y mucha astucia son su cruel armadura. No tiene igual en la tierra. Nada se hace con nuestro poder. Pronto estamos perdidos. Lucha por nosotros el hombre adecuado, a quien Dios mismo ha elegido. ¿Preguntas tú quién es? Su nombre es Jesucristo, el Señor de los ejércitos, y no hay otro Dios. Él dominará la batalla. Y si el mundo estuviera lleno de demonios y quisiera devorarnos, no temeremos mucho, pues triunfaremos. El príncipe de ese mundo, cuán agrio sea, no nos hará ningún daño. Ya está juzgado. Una pequeña palabra puede derribarlo. Que dejen la palabra tal cual está escrito, no teniendo propios pensamientos acerca de ella. Él sí está en nuestro plan, con su espíritu y sus dones. Si toman el cuerpo, bienes, honor, hijo y esposa, déjalos o déjalo que sea, no tienen ningún provecho. El reino permanecerá nuestro. El prólogo del hermano Baumgartner. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, desde el fondo de nuestros corazones os damos a todos una calurosa bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También damos una calurosa bienvenida desde Zúrich a todos los que están conectados en todo el mundo y nos están escuchando ahora. ¡Cuál gracia que aún podamos venir a este lugar, a la casa de Volkshaus de Zúrich, desde donde el hermano Frank predicaba el glorioso mensaje de la salvación durante más de 50 años. ¿Quién hubiera pensado en 1933, hace más de 90 años, que el regreso del Señor tardaría tanto en llegar? Puesto que Dios dio al hermano Branham la comisión de traer un mensaje que precedería a su segunda venida. Sin embargo, Dios no comete errores, solo tiene buenas intenciones con nosotros. No quiere que nadie se pierda,
que estuviera destinado a ser suyo antes de la fundación del mundo. Pero una cosa sí sabemos, que su venida está muy cerca. Por eso nos hemos reunido hoy aquí en el nombre de Jesús para aprovechar el tiempo bendito de la preparación. Que el Señor nos lo conceda a todos para que pertenezcamos a las vírgenes prudentes que reciben el maná escondido, para que recibamos la porción completa por gracia y estemos preparados para entrar a la cena de las bodas al último toque de la trompeta. Ahora, todos necesitamos paciencia. Antes de la oración, quisiera leer una palabra de Santiago 5. Santiago 5, leo los versículos 7 a 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Recordad o pensad que el labrador espera el fruto delicioso de la tierra y aguanta por él hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así también vosotros, aguantad con paciencia y mantened firmes vuestros corazones, porque el regreso del Señor está cerca. No suspiréis unos contra otros, hermanos, para que no seáis juzgados. Recordad que el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo para el sufrimiento y la resistencia paciente a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que llamamos bienaventurados a los que han soportado pacientemente. Habéis oído hablar de la firme resistencia de Job y del resultado que el Señor le preparó. Reconoced por ello que el Señor es rico en compasión y lleno de misericordia. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra. Por tanto, hermanos, aguantad firmes hasta la venida del Señor. Así también vosotros aguantad con paciencia y mantened firmes vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Porque también está escrito, los que esperan en el Señor adquieren nuevas fuerzas para resistir. Que el Señor nos lo dé a todos esto en los últimos días. Oremos y pongámonos de pie o en pie. Señor, Dios Todopoderoso, de todo corazón te damos gracias por el privilegio y por la oportunidad de estar hoy aquí de nuevo para escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo resucitado. Oh Dios, todos los que estamos presentes aquí hoy y todos los que escuchamos y escuchan hoy, necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, porque estás presente según tu promesa.
Te pedimos, oh Dios, que concedas nuestras peticiones y cumplas los deseos de nuestros corazones. Señor, te encomendamos este servicio de hoy. Ven con nosotros, con todos nosotros, a tu derecho, entra en lo tuyo, con todos nosotros, y riega la palabra plantada por tu Espíritu Santo, para que salga mucho fruto en tu honor. Oh Dios, hemos leído, el fin de todas las cosas está cerca. Permítenos preservar hasta tu regreso y hacer firmes nuestros corazones. Confirma tu palabra en medio de nosotros mediante signos y prodigios subsiguientes, para que experimentemos tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano Frank. Alabanza y agradecimiento sean al Señor, que de todos los pueblos, lenguas y naciones llama a su pueblo. No sé exactamente si el hermano oró en Panjabi o en Urdu. Hay tantas lenguas y uno intenta al menos distinguir una de la otra. Encontrándome en cierto país, estoy capaz de distinguirla hasta cierto punto. Ahí más o menos sé dónde estoy y puedo adivinar lo que se dice. Alabanza y agradecimiento sean a nuestro Dios. Qué hermoso es que aún podamos reunirnos escuchando la palabra de Dios pura y clara, sin necesidad de añadirle nada, de quitarle nada, de interpretar nada, de hacer nada por nuestra cuenta, sino venir para que Dios pueda obrar a través de su palabra, a través de la sangre y a través del Espíritu. ¡Qué misericordia! A tantos en ese tiempo les gustaría tanto ayudar a Dios, ayudar a acelerar la causa de Dios, porque son impacientes. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan esta palabra en particular cuando se trata de los últimos días. Os es necesaria la paciencia para que, tras el cumplimiento de la voluntad de Dios, obtengáis el bien prometido. Así está escrito en Hebreos. Y Santiago escribe en el capítulo 5 que debemos tomar como modelo la paciencia y la perseverancia de Job. Esperamos la lluvia temprana y la tardía. Estamos esperando la instrucción, la hemos recibido. Esperamos que la lluvia tardía haga brotar la semilla sembrada. Y solo queremos que Dios llegue a su derecho, que entre en lo suyo y que pueda obrar en todos nosotros por la gracia lo que una vez puede permanecer ante Él. Y que esto lo pueda hacer por misericordia. Queremos darnos cuenta de una vez por todas de que ningún hombre puede comparecer ante Dios por sus propias obras. Solo quienes hayan recibido y aceptado la obra de gracia y de redención de Dios, que todo lo abarca en Jesucristo nuestro Señor, que lo haya aceptado y recibido como válida y legal para su vida,
o para sus vidas, tendrán la oportunidad de comparecer ante el Señor. Que nos haga tranquilos también en esta hora de la mañana, como hemos cantado y como dice Isaías en el capítulo 30, versículo 15. Porque así ha dicho Yahvé, Dios, el Santo de Israel, con o a través del arrepentimiento y el descanso os salvaréis. En la quietud y la confianza está vuestra fuerza. Hasta aquí esta palabra preciosa y santa. Eso que está escrito aquí a continuación, pero no queríais que no se aplique esto a nosotros, así que ni siquiera quise leerlo. Creo que estamos aquí porque queremos. Mira, queremos, Señor, ya sabes, queremos caminar solo según tu Espíritu. Y sabemos que la guía del Espíritu de Dios siempre estará dentro de los límites de la palabra de Dios. Hay tantos dichos y expresiones piadosos. Hace unos días oí uno de una hermana apreciada que dijo por teléfono: ya he leído tantos sermones traducidos, pero a partir de ahora solo quiero seguir la guía del Espíritu. Pregunté, por supuesto, ¿qué quiere decir con eso? ¿Aún no lo has hecho? Y ella dijo: todo eso es demasiado para mí. Ahora solo quiero leer la Biblia y dejar que el Espíritu de Dios me enseñe. Qué bonitas suenan esas palabras y qué alejadas están de la realidad divina. ¿No ha enviado Dios a sus siervos y a sus profetas tarde y temprano? ¿Acaso el Espíritu de Dios no les iluminó, les inspiró y habló a través de ellos? La guía del Espíritu no nos lleva a izquierda y derecha más allá de lo que Dios está haciendo, sino que nos conduce hacia lo que Dios está haciendo. No hay nada peor que la gente que se engaña a sí misma con dichos piadosos y engreimientos. Dios siempre ha tenido personas cuyos labios podía ungir, a las que podía iluminar, a las que podía enviar, a las que podía utilizar para revelar su palabra y dar a conocer su voluntad. Sabéis muy bien que en ese lugar no estamos celebrando un culto a un hombre. Queremos estar tan lejos de eso como el este lo está del oeste. Pero decimos una cosa muy clara: no nos atreveríamos a ir más allá de lo que Dios ha prometido para nuestros días y de lo que ha hecho en estos días y sigue haciendo. Hay muchos y queremos juzgar a ninguno de ellos, o no queremos juzgar a ninguno de ellos, pero queremos tener un equilibrio y reconocer el ministerio de un Pablo, el ministerio de un Pedro, de un Santiago, de un Juan y de todos aquellos que fueron enviados por Dios. Y no excluimos de esto al hermano Branham, sino que lo incluimos. Era un hombre enviado por Dios con un mensaje de Dios que ya está contenido en la palabra de Dios, pero que estaba oculto. El mensaje ha sido revelado y comunicado al pueblo de Dios.
No nos avergonzamos de ello, al contrario, estamos muy agradecidos por ello. Pero no glorificamos ningún vaso, sino que damos gloria solo a aquel que forma todos los vasos, que los llena y que habla a través de ellos. ¿Qué sería el recipiente más hermoso si no se hubiera utilizado, si hubiera permanecido vacío? Un compositor canta: solo vasijas, Santo Maestro, pero llenas de tu poder. Dios tiene vasos que puede llenar, que puede utilizar, que puede bendecir y que puede utilizar para bendición. Para bendecir, sí. En la palabra del profeta Jeremías, que también hemos leído, está escrito tan maravillosamente. Jeremías 32, 18b a 20. Tú, Dios grande y poderoso, cuyo nombre es Yahvé, de los ejércitos, grande en consejo y poderoso en obras, tú cuyos ojos están abiertos a todos los caminos de los hijos de los hombres, para que recompenses a cada uno según sus caminos y según los frutos de su trabajo. Hiciste señales y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy, tanto para Israel como para el pueblo, haciéndote un nombre como hoy se ve claramente. Queridos, amados, aquí observamos que Dios no solo ha obrado una vez, sino que el profeta dice, hasta el día de hoy. Y eso me toca muy de cerca, me toca en el corazón, que pudiéramos decir con verdad, hasta hoy, hasta el día de hoy, que este día pudiera ser para la gloria de Dios, que este día pudiera contar para la eternidad en tu vida y en la mía. Hasta el día de hoy. Que cada día sea un día en el que Dios pueda hacer grandes cosas en la vida de su pueblo. Grande en consejo y poderoso en obras. Tú cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. También hoy, en ese día, Dios nos está mirando, nos ve, nos conoce, sabe lo que pensamos y decimos. Todo se revela o está revelado ante Él, todo se abre ante Él. Todo está descubierto. Por un lado, podríamos estar asustados. Por otra parte, podemos armarnos de valor y sabiendo que Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros porque ha pagado un alto precio en Jesucristo, nuestro Señor. No se ha derramado sangre de animales, sino la sangre del Cordero de Dios. Y nuestro Señor entró en el santuario celestial con su propia sangre. Y la sangre sigue estando hoy en el trono de la gracia. Sabemos que algunos enseñan que la sangre ya no está en el trono de la gracia. Queridos, amados, si así no fuera, o si así fuera, ya no necesitaríamos estar hoy aquí para contemplar la palabra ni para orar. Nuestras oraciones solo llegan o traspasan, alcanzan a Dios. Entre tanto, la sangre de la reconciliación habla por nosotros.
mientras el Señor pueda ser nuestro intercesor ante el Padre. Cuando termine el tiempo de la gracia, el trono de la gracia se transformará en el trono del juicio. Y entonces los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Nos distanciamos deliberadamente de toda especulación y de toda interpretación de la palabra. Y creemos lo que dicen las Sagradas Escrituras. El mismo Jesús vendrá de nuevo, de la misma manera que visteis subir al cielo. ¿Qué le visteis subir al cielo? Hechos 1:11. Otra llamada telefónica con un hermano de otro país europeo también me entristeció. Sabéis que hay personas que aman entrañablemente a sus hermanos con el amor de Dios. Y cuando luego tienes que oír de amigos especiales, también esto, sí, Cristo ya está aquí como verbo revelado. Queridos todos, amados, no queremos entrar en todos esos detalles. No tenemos tiempo para eso. Pero el dolor es demasiado grande para ignorarlo. No sabemos o no hemos leído que el Señor también se le apareció a Saulo en la columna de fuego y que también le reveló todo y que pudo decir Pablo: ahora podéis reconocer mi intimidad con el misterio de Cristo. Pero con eso el Señor aún estaba en la gloria, pero pudo revelarse temporalmente en la tierra. Y sin embargo, a pesar de la palabra revelada, no se mencionaba el regreso del Señor. Pero Pablo escribe a la iglesia a los tesalonicenses: que nadie os inquiete, como si ya hubiera llegado el día del Señor, ya se trate de una revelación o de una carta, sea lo que sea. En lugar de eso, les da información sobre cómo sucederá y qué cosas deben cumplirse primero. Si tenemos motivos para dar gracias a Dios por algo, es en primer lugar porque nos ha mantenido cuerdos, sobrios. En segundo lugar, que nos ha preservado en su gracia. En tercer lugar, que nos ha preservado en su palabra. Y en la fe me atrevo a decir, lo hará hasta el final. Al final debe haber una congregación nupcial que esté en su palabra y en la que a su vez está la palabra de Dios. No nos hemos dado cuenta de que en el principio estaba la palabra, pero luego vino el enemigo y tomó esa palabra y la interpretó un poco nomás. Y ya no era la palabra original, era la interpretación. Y en esa interpretación estaba la muerte, el aguijón de la muerte estaba en ella. Siguió la transgresión y con ella la muerte espiritual y luego también la muerte física, la separación de Dios. Si todas las interpretaciones no albergaran la muerte espiritual y la separación de Dios, no tendríamos que perder el tiempo con ellas. Entonces podríamos dejar que cada uno fuera donde quisiera. Pero tenemos que tomar en serio las Sagradas Escrituras y considerar los caminos de Dios desde el principio. Y hay un sermón que el hermano Branham deseaba predicar con todo corazón, titulado El Sendero de la Serpiente.
Y si luego volvemos al jardín del Edén, vemos cómo el enemigo vino en la serpiente, pudo tener una conversación agradable para apartar a los primeros humanos. Primero a Eva y luego, a través de Eva, a Adán. De la palabra de Dios lo pudo apartar. Y esa fue o era su estrategia desde el principio y lo sigue siendo hasta el final. Dios no nos ha revelado su palabra para que nos detengamos en algún lugar y escuchemos la interpretación, sino para que recibamos la palabra en pureza y santidad y esperemos hasta que al Señor le plazca revelarla y realizarla. Sigamos leyendo en Colosenses 1 como continuación de lo que vimos anoche a partir del versículo 14. En esto tenemos la redención por su sangre, es decir, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está por encima de todo, y todo tiene su existencia en Él. ¿No es maravilloso esto? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 está escrito: la luz se vino al mundo y el mundo ha sido creado por medio de Él, pero no le ha reconocido. Qué felices y agradecidos podemos estar por poder seguir las huellas de las revelaciones divinas desde el principio. Dios es espíritu por naturaleza, pero se ha revelado en forma visible en el cuerpo espiritual como el Logos, como Yahvé en el Antiguo Testamento. Así se reveló, se manifestó. En el Nuevo le conocemos como Jesús, como Señor, como Hijo. Dios no se ha multiplicado, solo se ha revelado de diversas maneras para poder realizar su gran plan de salvación. Esto podría echarnos de cabeza cuando reflexionamos sobre el hecho de que Dios ha encontrado formas y medios para realizar su consejo eterno a pesar de esa interrupción causada en el principio. Qué bien que lo sepamos. Dios es un Dios eterno. Su reino es un reino eterno. Su intención y su plan son una intención eterna, un plan eterno. La interrupción temporal no puede poner en duda la majestad de Dios. ¿Pueden los fracasos humanos resistir el poder de Dios? No, Dios lo ha tenido todo en cuenta. Alguien me preguntó, sí, ¿por qué tenía que ser esto o suceder esto? No me gusta nada esa palabra. ¿Por qué? Ojalá que no existiera, porque ¿quién puede responder a eso? El hermano Branham dijo, había diferentes cualidades en Dios. Su amor estaba ahí y quería darse a conocer. Era salvador, era sanador, era redentor. Pero todas esas cualidades no podrían haberse revelado si no se hubiera perdido algo.
etcétera, etcétera. Conocéis todas esas explicaciones. Dios obra todo según el designio de su voluntad. Y lo único que podemos hacer es dejarnos arrastrar por esa voluntad divina y este propósito divino, permaneciendo sobrios y creyendo la palabra de Dios desde el fondo de nuestros corazones. Y así, eso también, para que también esto quede asegurado de una vez por todas, creemos que todo lo que dijo el hermano Branham fue tomado de la Biblia y nos lleva de nuevo a la Biblia. No hay dos cosas, solo hay una cosa de Dios. Y me sorprendió mucho darme cuenta de que las personas que se creen tan espirituales, por encima de todo, de repente se encuentran pensando incluso menos que humanamente. Parece que hay un dicho, una expresión del hermano Branham en el que habla de la cosecha, contando los meses y preguntando, ¿se cosecha en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera? ¿O se cosecha en julio? Y entonces los hermanos inmediatamente se sintieron espirituales y se lanzaron sobre el asunto diciendo, ¿veis? El profeta lo ha dicho que sería en julio, no en enero, ni en marzo, ni en abril. Aquí lo ha dicho el profeta, ¿ve? Oh, eso hace que se te sube el sombrero, aunque ni lo tengas puesto en absoluto. No hay palabras para eso. Y uno podría golpear y decir con santa ira diciendo, gente, sois pobres, estáis cegados. No estamos juzgando aquí, sino que lo decimos porque se causa tanta desdicha al intentar tomar dichos y espiritualizarlos, interpretarlos. Gracias sean dadas a Dios. Una vez más, no lo decimos por exaltación, sino por gratitud interior, por no tener que interpretar nada, sino esperar hasta que llegue la cosecha, hasta que llegue la cosechadora de la que habló con especial claridad el hermano Branham en los sermones de 1965, hasta que llegue la cosecha plena y completa. Todavía está fuera, al menos estoy convencido de ello. También dice aquí en Colosenses 1, versículo 18, además, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el que debe tener la preeminencia en todas las cosas. Sí, es la cabeza de la iglesia. Si leyéramos el capítulo 11 de 1 Corintios, donde dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y sigue así. Pero la cuestión es, ¿hemos dado al Señor su lugar como cabeza? Ante semejante pasaje bíblico, uno casi debería levantarse diciendo, Señor, te hemos dado el primer lugar como cabeza de tu cuerpo, te hemos dado el primer lugar como esposo de nuestra alma, te hemos dado el primer lugar a ti que nos has comprado tan caro, te hemos reconocido como cabeza, estás a cargo de nosotros, puedes disponer de nosotros, de todo lo que somos y tenemos. Además, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Amados, digámoslo tranquilamente,
todos los que verdaderamente pertenecen al cuerpo de Cristo y han sido bautizados en este cuerpo por el Espíritu, se habrán sometido a Cristo como cabeza. Y los demás seguirán sus caminos, sus propios caminos. Entonces también se restaurará el orden bíblico de la iglesia y en la iglesia. Entonces veremos manifestarse los ministerios de la iglesia o en la iglesia de Jesucristo, cuando Él como cabeza pueda disponer de cada miembro. Cuando todos se sometan a Él y formen su cuerpo, su iglesia, como dice aquí en esta palabra. Él debería tener prioridad en todas las relaciones. Debería ocupar el primer lugar. ¿Cuándo lo tiene? A veces lo decimos con palabras, pero ¿cómo es en realidad? Aquí se habla de reconciliación. Parece que es el versículo 19. Porque el propósito de Dios era hacer habitar en Él toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante su sangre derramada en la cruz. Reconciliar por medio de Él tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Se ha producido una reconciliación completa mediante la cruz del Gólgota. Querido y amado corazón, deja que se te diga de parte de Dios. Ha llegado el momento en el que no solo oímos hablar de todas esas cosas, sino que tenemos que creerlas y experimentarlas. No venimos a la iglesia para que nos informen o se nos informa sobre las promesas de Dios. Venimos a adorar para que las promesas hechas se cumplan a través de nosotros. Sabemos lo que está escrito en la palabra de Dios. No somos recién allegados al reino de Dios. Pero hasta ahora parece que todos nosotros nos estamos reuniendo bien y con plena atención escuchamos las palabras de Dios y las promesas de Dios y luego pensamos, bueno, eso está bien y pensamos que eso es todo. No, esta es la primera parte. La segunda parte pertenece a esto, a saber que Dios pueda cumplir en ti y en mí la palabra que oímos en el mismo lugar. Solo entonces habrá cumplido aquello para lo que la ha enviado. De lo contrario, podemos escuchar por toda nuestra vida y no llegar a poseer lo que Dios nos ha prometido. Entonces los perdidos siguen perdidos y todo lo demás sigue igual. Pero si podemos creer que venimos a adorar, no para oír y oír una y otra vez, eso también. Pero no solo para oír, sino para experimentar a Dios. Que la fe venga de la predicación y que la fe pueda tomar a Dios por su palabra y que no nos vayamos sin haber realizado nada, sino que permitamos que Dios confirme su palabra y que no vuelva vacía, sino que realice aquello para lo cual la ha enviado. El versículo 21 dice algo maravilloso. También vosotros, que en otro tiempo estabais alienados y enemistados por vuestras malas obras, pero ahora
pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal por medio de su muerte, para presentaros santos e irreprensibles e intachables ante Él. Si estáis firmes en la fe y no vaciláis de la esperanza que hay en el mensaje de salvación, esto habéis oído, pues ha sido proclamado en toda la creación que hay bajo el cielo. Y yo, Pablo, he sido hecho su ministro. Y yo he sido hecho su ministro o su siervo, servidor. Amados, aquí también se expresan pensamientos preciosos. Nuestro Señor se reveló como el Hijo de Dios en la carne. Vino en un cuerpo como el nuestro. Fue circuncidado al 8º día, según la ley, y su apariencia era humana. No nos miró desde arriba para condenarnos aún más. Él vino, se humilló, tomó la forma de siervo para pagar el precio por nosotros, en nuestro lugar, y ocupar el nuestro, para que pudiéramos ser redimidos de esa envoltura perecedera de carne y volver luego al cuerpo espiritual, al que el hombre pertenece desde el principio, cuando fue formado a la imagen de Dios. Cualquiera puede verlo en Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1, 27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Y luego en Génesis 2, a partir del versículo 7 dice, y el Señor Dios creó al hombre, al hombre de la tierra. Dios no era de tierra en Génesis 1. Dios estaba en el cuerpo espiritual y así fue creado Adán y Eva estaba entonces dentro de Adán. Entonces Adán fue puesto en una cubierta de carne y luego Eva fue sacada de él. ¡Qué imagen tan maravillosa! Pablo habla en Efesios 5, lo señalo a Cristo y a la iglesia. La iglesia estaba en Cristo, pero solo cuando vino en un cuerpo de carne, Cristo, le fue arrebatada la esposa, y eso ocurrió en la cruz del Gólgota. Carne de su carne y hueso de su hueso. Qué grande es Dios, qué maravillosos sus consejos, qué admirables sus caminos con su pueblo, y qué buenas intenciones tiene con nosotros. Cuando a veces se lee las exposiciones de todos los teólogos, se le duele el corazón a uno. No han comprendido que no se trata de explicar intelectualmente los caminos y las revelaciones de Dios, sino de que Dios quiso realizar y realiza su propio consejo. Esto es lo que dice. Pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal por medio de su muerte y para presentaros santos e irreprensibles e intachables ante Él. Esta palabra corresponde a lo que está escrito en Romanos 8, versículo 28. Podemos leer todos los versículos con confianza. Y entonces llegamos a la expresión, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Aquí está Cristo que los ha justificado. Queridos, la obra de Dios es una obra perfecta. Nadie tiene que añadir nada.
nos ha reconciliado, ha expiado nuestras ofensas, nos ha perdonado, nos ha dado gracia y al mismo tiempo nos ha presentado como santos, irreprensibles e intachables ante Él. ¿Quién puede comprenderlo? Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuánto fracaso, cuántas penurias, qué miseria, qué desdicha. Y entonces escuchamos la palabra de Dios. Así pues, desde ahora ya no conocemos a nadie según la carne, sino según el Espíritu. Y no miramos lo que Satanás, los hombres y nosotros hemos hecho. Miramos lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros. En nosotros, para nosotros. Y podemos vernos en la fe como una multitud vestida de blanco, como los perdonados, como los elegidos, como aquellos a quienes el Señor ha destinado a contemplar su rostro ya en la gloria. Es importante que esas palabras se conviertan en una realidad divina en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que siempre es necesaria la fe. Y aquí dice, si permanecéis firmes en la fe y no os dejáis apartar de la esperanza que encierra el mensaje de salvación. Así que no una esperanza que pudiera sostenerse sobre pies o cimientos móviles, dependiente de esto o de aquello, sino independiente de todo. Dios ha realizado majestuosamente la obra de la redención y ha completado su iglesia, y veremos el rostro del Señor. Tenemos una esperanza justificada a la que nos aferramos en la fe que se basa en el Evangelio de Jesucristo. No en los sentimientos, no dependiente de las circunstancias, sino algo que es sólido, como una roca. Y en la carta a los Hebreos leemos que tenemos un ancla que llega hasta detrás de la cortina. ¿Qué había detrás de la cortina? El propiciatorio. Había el arca de la alianza, a donde el sumo sacerdote iba una vez al año para hacer expiación por sí mismo y por el pueblo. Y el velo se rasgó en dos, y Jesucristo, el sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el santuario celestial con su santa sangre. Cuando luego leemos en el Apocalipsis, y vi el arca de la alianza abierta. Oh, queridos, lo que Dios nos ha dado a través de la revelación profética de su palabra y de su voluntad en ese tiempo. Ya no estamos en el atrio exterior, hemos reconocido la gracia y el Señor nos ha llevado al lugar santísimo. Sabemos lo que ocurrió en el atrio, sabemos lo que se hizo en el santuario. Sí, estaba el candelabro, había panes de muestra dispuestos, pasaban muchas cosas, pero solo uno hablaba en el lugar santísimo, y ese era Dios. Allí estaban los querubines, tocándose las alas por encima del propiciatorio. Entonces ahí Dios habló, ahí Dios respondió, no hubo argumento, no se presentó nada, solo se ofrecía la sangre de la expiación. Y Dios dio la respuesta al sumo sacerdote, y éste salió y la llevó al pueblo.
Queridos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Se sacrificó a Dios. En su sangre está la reconciliación y la redención. Y resucitó de entre los muertos y nos trajo la respuesta divina. Estáis redimido, estáis justificado, vuestra culpa está perdonada. Mi sangre ha corrido por vosotros, sois libres, habéis recibido misericordia. Hemos recibido la respuesta divina a través de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí está escrito aquí. Quiero leerlo otra vez. Para presentaros santos, irreprensibles e intachables ante Él. Si estáis firmes en la fe y no vaciláis de la esperanza que hay en el mensaje de salvación, eso habéis oído, pues ha sido proclamado en toda la creación que hay bajo el cielo. Esto lo habéis oído, pues ha sido proclamado en toda la creación que hay bajo el cielo. Y yo, Pablo, he sido hecho su ministro. Lo sabemos y lo hemos dicho antes. Dios ha enviado a sus siervos temprano y tarde. ¿Y en qué se centraban? ¿En qué estaban ocupados? No con su propio programa, sino establecidos por Dios, colocados en medio del programa de Dios. Ellos mismos tenían parte de lo que Dios había hecho, al igual que todos los demás que oían su palabra, es decir, la palabra de Dios de su boca. ¿Quién de nosotros puede darse cuenta o comprender de que incluso los profetas del Antiguo Testamento fueron llamados hijos de Dios, incluso dioses, no ídolos inanimados u hombres con los que se hubiera practicado la idolatría, sino dioses? Y lo bueno es que el Señor mismo lo dijo. Está escrito ahí. Así ha hablado el Señor. Vosotros sois dioses. ¿Qué lo que era? Algo divino entró en la vida de ellos. La palabra de Dios entró en sus almas. Fueron divinizados. No pongáis esta palabra en la balanza. No se les dio participación, parte en la naturaleza divina. Creyeron en la palabra que se les dirigía. Y por eso el Señor pudo decir, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ya en el Antiguo Testamento. Oh, aleluya. Alabado sea nuestro Dios, exaltado sea. Y vemos el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A Jesús, y Jesús se refiere a la palabra del Antiguo Testamento en Juan 10 y dice, ¿cómo podéis condenarme si he dicho que soy el Hijo de Dios? Cuando se dijo a los antiguos, a quienes llegó la palabra de Dios, sois dioses e hijos del Altísimo, todos vosotros. No se los podía ver. Sabemos lo que dice Hebreos 11 sobre esos héroes de la fe. Cuántas penurias pasaron, cuánto oprobio, burla, incomprensión y acusaciones tuvieron que pasar. Pasaron penurias en pieles de ovejas. Algunos vivían en cuevas y ya no tenían hogar. Bajo penurias y el mundo no era digno de ellos,
pues llevaban la semilla divina del Verbo para todos los hijos de Dios que habían de llegar a la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Y luego vemos que algunos fueron asesinados, muertos, aserrados, etc. Exteriormente no se podía ver ni reconocer su condición divina, pero interiormente llevaban en el corazón la palabra de Dios. Y por eso llegaron a ser partícipes de la naturaleza divina. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Amado corazón, se nos han dado las promesas más grandes y preciosas para que podamos participar de la naturaleza divina. Así está escrito en la palabra de Dios en 2 Pedro, capítulo 1. Las promesas se nos han sido dadas para que las interpretemos y hablemos de ellas hasta que las hayamos hecho pedazos y hasta que ya no podamos creer, sino para que participemos de la naturaleza divina. Así que las promesas no se nos han sido dadas para que las interpretemos. ¿Qué era? ¿Por qué los profetas recibieron parte de la naturaleza divina? Porque pronunciaban con sus labios las promesas de Dios y las creyeron en su corazón. Ahora oímos las palabras de Dios, participamos de todo lo que Dios ha hecho, lo interiorizamos y obtenemos plena participación en la naturaleza divina porque hemos recibido las promesas por la fe. Y no solo eso, debemos experimentar su realización. Lo vemos una y otra vez. Simón tenía la promesa de que vería al Mesías antes de morir. Y cuando se cumplió el tiempo, fue conducido por el Espíritu al templo. Y ahí tomó en sus brazos el resultado de la promesa divina y dijo: Señor, ahora dejas ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Dios. ¿Qué es lo que está escrito de María? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Todos conocéis la historia de lo que ocurrió. Al principio era la palabra de la promesa y luego hubo alguien a quien se dio la palabra de la promesa y entonces el Verbo se hizo carne y nació Cristo. Amados, las promesas de Dios existen primero como palabra, inicialmente como palabra de promesa. Y entonces Dios busca personas en las que puede depositar esta palabra de promesa. Y en la medida en que estemos entre ellos, pertenezcamos a ellos, en los que pueda depositarse la palabra de la promesa divina para esos días, estaremos entre aquellos en los que la palabra de Dios se convertirá en una realidad divina para ese tiempo. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Estos son los caminos de Dios hasta hoy, para al final volver al principio. Señor, te damos gracias por lo que has hecho por Israel y por nosotros hasta el día de hoy. Y para decirlo con palabras del Nuevo Testamento, Señor, te damos gracias por lo que hiciste en el Gólgata, por lo que hiciste en el cristianismo primitivo y a lo largo de esos casi 2000 años. Te damos las gracias por lo que has hecho en nuestra generación, pero también te damos gracias por lo que has hecho por nosotros, entre nosotros y en nosotros hasta el día de hoy.
Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Imaginaos lo que tendría que pasar si dejáramos a Dios en el pasado y tuviéramos que encontrarnos vacíos nosotros mismos en el presente. No, nuestro Dios no es así. Fortalece nuestra fe mostrándonos y dándonos a conocer todas las cosas que ha hecho en el pasado. Si tratáramos y nos preocuparíamos del pueblo de Israel, al principio era una promesa, ¿verdad? Primero una promesa que Dios hizo a Abraham, le dio a Abraham. Después de 400 años sacaré a tus descendientes de la tierra donde están oprimidos. Al principio fue una palabra de promesa divina. Pasaron los años, pero no la palabra. La palabra permanece para siempre. Aleluya, alabado sea Dios. Y cuando llegó la hora de Dios, se levantó un profeta. Ese era el camino de Dios. Un profeta se levantó con la palabra de la promesa divina para el pueblo de Israel de aquel tiempo. Y ya se estaban produciendo grandes milagros y señales. Eran personas que recibieron la palabra de la promesa de Dios y ésta se hizo realidad en sus vidas. Aleluya, alabado sea Dios. Queridos, ¿es diferente hoy? Hoy es lo mismo. Eran promesas de la palabra de Dios para esos últimos días y Dios ha puesto todas las palabras de las promesas sobre el candelabro. Ahora convoca a la gente. Reúne conmigo a mi pueblo, con el cual he hecho alianza, el pacto en el sacrificio. Que todos oigan mis palabras. Aleluya, alabado sea Dios. Que todos que se tomen a pecho mis promesas y crean en ellas y verán si las cumplo o no. Y nosotros decimos, Señor, verdad eterna, tú cumplirás toda palabra y toda promesa. Esto nos hace alegres en toda tribulación, en toda dificultad, en todo sufrimiento. O cuando pienso en Dios, en su programa, en su palabra, en sus caminos, en todo lo que ha hecho, entonces me alegro en mi corazón. Y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, que nos ha mirado con gracia y ha ungido nuestros ojos por su palabra, por sus obras, por sus promesas en esos días. El Dios de Moisés es nuestro Dios. El Dios de los apóstoles y profetas es nuestro Dios, porque solo hay uno. Y confiemos en Él y mantengamos la esperanza hasta el final y sigamos su paso. No nos adelantemos, no quedarnos atrás, sino ir con Él en todo lo que haga. Y el Señor estará con nosotros. ¿Habéis sido fortalecidos? Oh, su palabra tiene poder en sí, tiene vida en sí. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Qué agradecidos estamos por esta Biblia, por esa preciosa y santa palabra de Dios. Nadie necesitaba estar en la oscuridad, en las tinieblas. Cada uno podría tener la iluminación a través del Espíritu, pero siempre a través de esa palabra. No hay iluminación de Dios fuera de esa palabra. Todo lo que dice y hace Dios, lo hace según su palabra. Él es el Dios de su palabra. Y sus profetas y apóstoles lo han dicho. Se ha escrito como testimonio para informarnos de lo que pretende hacer con nosotros. Para informarnos acerca de aquello lo que Él está haciendo con nosotros. A Él sea la alabanza, gloria, honor y adoración desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor.
Quizás cantemos el maravilloso estribillo. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno. De recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, Señor. Padre Celestial, tu palabra nos ha llegado. No solo no la hemos oído nomás con nuestros oídos, sino que la llevamos en nuestro corazón. La hemos recibido en nuestros corazones. Y creemos que podemos pertenecer a aquellos a quienes has destinado a recibir tu palabra pura y santa, sin ninguna mezcla, como una promesa divina de estar quietos, manteniendo la calma, a esperar hasta que des vida a esa palabra a través de tu Espíritu. Fiel Señor, como María no pudo añadir nada, sino que cayó en tu presencia. Escuchó la palabra de la promesa y creyó. Y el Espíritu de Dios vino sobre ella y algo nació en ella. Fue creado. Oh fiel Señor, haznos personas así. Oh Dios, que tu palabra de promesa para esos últimos días, hasta tu regreso, sea puesta en nuestros corazones. Que nos aferremos a ella con fe y en confianza en que no llegarás tarde. Señor, harás todo en el momento oportuno y adecuado. Oh, cómo nos gustaría que hubiera ocurrido hace mucho tiempo ya. Pero tú eres de eternidad a eternidad. Y nosotros pensamos en conceptos temporales. ¿Cómo podemos comprenderte a ti y a tu plan eterno? No obstante, creemos que se nos ha incluido. Amado Señor, esto no es solo una impresión, no es solo un deseo piadoso, no es solo un sueño, o no es un sueño, sino que es realidad divina. Aleluya, alabanza y honor, gloria y adoración sean para ti, Dios Todopoderoso. Has hecho grandes cosas en el pasado y sigues haciendo grandes cosas hoy. Ahora, en esa hora, estamos bajo tu presencia. Tu Espíritu Santo se mueve y actúa en medio de nosotros para dar vida a tu palabra, para obrar la fe y confirmarla.
A ti la alabanza y el honor, la gloria y la adoración. Te has apoderado de nosotros desde lo más profundo. Nos has capturado en nuestras almas. Te damos gracias por ello y alabamos y glorificamos tu maravilloso y glorioso nombre. Amado Señor, aún debe haber, si hay aún hermanos y amigos y hermanas en nuestro medio y en otros, o lo que sea, en lugares del país, en otros países distintos. Señor, te pedimos gracia y el privilegio de llevar tus palabras y promesas para estos días a tu pueblo en tu maravilloso y santo nombre. En tu precioso nombre. Señor, nos has bendecido. Que nadie se quede fuera de esas bendiciones. Que nadie piense en tu palabra con la mente, sino que crea de corazón para que tenga acceso a ti. Pues, quien quiera acercarse a ti debe creer que estás ahí, que estás presente, que has hablado. Aleluya. Y como tú nos has hablado, nosotros también podemos hablarte. Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Junta tu cuerpo. Ocupa tú como cabeza, ocupa tú el primer lugar. Sé tú el primero. Oh, qué maravilloso es saber que Jesucristo es mío. El que ha hecho tira la carta, el acta acusadora. Que sea mío por todo, por completo. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Aire del cielo nos rodea ahí. Pues ante su faz permanecemos aguardando en oración. Más cerca hacia tu corazón de salvación sea nuestra directriz y nuestra resolución día por día, entregado a ti por completo, venga lo que venga. Cerca, próximo, cerca de Jesús, cerca de Jesús. El aire celestial nos rodea allí. Estando nosotros encontrándonos frente a su faz en oración. Oh amado Salvador mío, líbrame de mi propio egoísmo o de mi propio yo, para que mi vida y todo mi empeño que sean una copia de tu naturaleza.